Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. La máquina empieza 20:10, acá que es 010, porque estamos el 27 de junio, 40 años del golpe. Bueno, ustedes escucharon un homenaje, una especie de promo, una promo que está pasando en las radios del Sodre durante todo el día, obviamente por estos 40 años del 27 a 40 años del 27 de junio de 1973. Obviamente ustedes habrán oído a lo largo de todo el día hablar bastante del golpe de Estado, y hoy nosotros también vamos a hablar, pero capaz que vamos a hablar de un golpe previo, un golpe invisible a 40 años del golpe. Dijimos el huevo de la serpiente esta semana en La Máquina de Pensar. Tenemos ahí a Nano Priliac en controles de emisión, y lo tenemos al Flaco Germán en la puesta a punto, en la producción, y aquí lo tenemos a el periodista y amigo Sergio Israel. ¿Cómo andás, Sergio? Bien, lo más bien acá, Ponete ahí acomodándome. Ponete delante del micrófono y ya está. Ahí va. Ahí está. El golpe de febrero, me refería a eso con el golpe de febrero. Ustedes hablan de un golpe invisible. 27 de junio de 73, los militares disolvieron las cámaras, ¿no? Pero ustedes plantean o sintieron la necesidad de tener que escribir, juntar un material en torno a el golpe de febrero. ¿Todavía surge material nuevo en torno al...? Bueno, de febrero sin duda. Es decir, yo de junio encontré mucho, porque es un tema que, si bien lo conocía, no lo había estudiado a fondo. Y como me concentré en el último medio año en todo ese periodo previo de febrero y todo lo que pasaba el 18 de febrero, por ahí yo ya no le prestaba mucha atención. Me encontré con mucho material ahora muy rico, justamente el libro de Álvaro Rico, que es una documentación que en realidad él lo coordinó, porque es un trabajo de 4 o 5 historiadores. Es ¿el de Banda Oriental no, de fin de siglo, es un ladrillo bastante importante, donde ellos recopilan muchísima información sobre los 15 días de la huelga general. Es un libro impresionante. Bueno, para hacer este libro no encontramos muchas cosas para leer. Es decir, para el golpe de febrero. No, porque no hay. Los historiadores no le dieron bolilla. No, bueno, Febrero Amargo sin duda, pero es un libro hecho en caliente por Vasconcellos en el momento. Pero me refiero, los historiadores no se ocuparon, no se ocuparon mucho. Es un periodo confuso. No digo que ellos le hayan rehuido, porque no. Todo el peso que tenía. Hay dos eventos, digamos, una palabra que no me gusta mucho, pero bueno, son 2 eventos importantes, que son la disolución de las cámaras y la huelga general. Todo eso es muy cargado de datos, de polémica, y muy claro a su vez. Y sobre todo de imágenes. Y de imágenes, ¿no? Eso es fundamental en este momento. Digo, el tema del corte, ¿no? De la imagen de los militares entrando al Palacio Legislativo. ¿No? Hay una foto que está en el blog de La Máquina de Pensar, pero la han puesto todo el mundo, ¿no? Que ellos entrando con las botas ahí. En los pasos perdidos, en el salón de los pasos perdidos. Esa foto que son como 10 o 12 militares caminando. Está Álvarez y Cristi, ¿no? Sí, pero aparte están algunos tienen una ametralladora en la mano, ¿no? O sea, claro, es una operación militar. Claro, pero están contentísimos también. Claro. Ahora, ese es el corte, eso es lo que conmemoramos ahora, 40 años. Nadie se acordó el 9 de febrero que se cumplieron 40 años del golpe de 9 de febrero. Ustedes plantean que hay un golpe invisible. Hay una serie de preguntas para hacer, vamos a desgranarla en todo el programa. Yo ayer decía, hay 2 preguntas para mí que son muy difíciles de responder. Y incluso no me las hagas a mí. No, porque son 2 preguntas que están como que han sido respondidas, pero por lo menos a mí me parece. Una es con respecto, me refiero a la dictadura. Ya estuvimos hablando sobre el tema de los civiles en la dictadura militar. Y el tema del plebiscito del año 80, cómo los militares fueron al plebiscito. La pregunta que yo le hacía ayer a Álvaro Alfonso, cómo fueron sabiendo 7 meses antes de que lo iban a perder. Todo el mundo le iba a decir que lo iban a perder, y ellos igual fueron. No estoy tan seguro de eso. No, hay mucha información en el libro de informes que tuvieron los militares, ¿no? Yo ese libro todavía no lo leí, y si te digo la verdad, no es un tema que domine, pero a priori
Yo creo que ni los propios que ganaron estaban tan seguros de ganar. Bueno, aquí lo que surge es que habían hecho una encuesta a Gallup 7 meses antes, famosa. Después hay informes reservados de creativos publicitarios que le dicen que van a perder. Y después el propio Cosena, los civiles del Cosena también dicen que van a perder. Y después hay otros elementos, todos son informes, ¿no?, que él va poniendo de algunos coroneles. Aparentemente solo los generales decían, no, vamos a ir, para llegar a ese fracaso gigantesco que nunca ocurrió en el mundo, digamos, ¿no? O sea, las dictaduras llaman a plebiscito, pero todas lo ganan, ¿no? Ninguna, la única que lo pierde era la uruguaya. Sí, y la otra gran pregunta que yo leía el golpe de febrero y que hay que responderla, pero no sé cómo se responde, es esta: cómo en el golpe de febrero los comunicados 4 y 7, cómo la gran mayoría de la dirigencia de la izquierda y mucha gente creyó todo eso de los comunicados 4 y 7, o sea, el tema de la cuestión peruanista, todo eso. Cuando militares, y eso vos lo pones muy claramente, hay informes claros militares de Pedro Aguirre, de Montañez y otros más que le decían, no existe ninguna línea peruanista, son todas, y sin embargo, cuando me refiero a dirigencia de la izquierda, hablo de la gente más inteligente y de la gente quizás más informada que tenía, no solo la izquierda, incluso gente, digamos, no de izquierda, que también creyó en los comunicados, que había una posibilidad peruanista en los comunicados 4 y 7. ¿Por dónde querés empezar? No, por esta segunda pregunta, digo, después de todo el trabajo que vos hiciste, digo, ¿alguna idea, hay una cuestión de emocional o hay otras cuestiones cuando hay cuestiones mucho más importantes que pueden perturbar la inteligencia, ¿no? No, yo, a ver, como si hubiera que dar una respuesta corta, te diría, citaría a Seregni, no es por zafar, porque yo con Seregni tengo también algunas discusiones, discusiones entre comillas. Sí. A ver, él dice, habla de la abuela la vasca. ¿Te acordás que dice? Creía la abuela de él, la abuela vasca tenía un dicho. Creía el ciego que veía. No me acuerdo bien cómo era. Mientras lo decía, qué sé yo. Bueno, con esa frase, esa frase digamos, esa cita. Tengo bien presente. Sí, bueno, con esa frase de Seregni, ¿qué es lo que se resume? Que tiene que ver un poco con un tema cognitivo, más allá de la inteligencia. Es decir, que querían creer creyeron lo que querían creer. Ah, bueno, sí, está claro. Ese ¿no? es el concepto. Sí, eso está claro, digamos, eso podría ser, pero habría que explicarlo. Bueno, la otra cosa es que hubo realmente una confrontación, lo que pasa es que se perdió. Es decir, y confrontación dentro del ejército, claro, entre una línea peruanista, progresista y el resto. A ver. Yo, una de las cosas que descubrí también, entre comillas, con este libro, es que en febrero los generales estaban muy divididos. Lo que pasa que los otros, sí, pero no es tan conocido. No, en este libro de Álvaro Alfonso queda claro que había una gran división, ¿no? Era como dos grupos. Dos. Claro. Sí, pero ¿en qué época? En febrero. Sí, en el 73. Sí. Claro, es decir, los que no acompañaron el golpe. No son pocos. No me refiero. Hay una clásica división dentro del ejército. En el 80 también los tenientes Artigas. Yo eso lo conozco a nivel muy superficial, no quiero entrar porque lo conozco muy. No. ¿Vos decís entre los legalistas? Exacto. A ver, para que te hagas una idea, el jefe de la inteligencia militar, de la inteligencia del ejército, que es un hombre bastante conocido porque ha escrito sobre el tema de los Tupamaros, teorizó sobre ese tema, no acompaña el golpe, se va. ¿Quién es cómo se llama el número? Ahora está muy citado, pues que ahora vos sabés que no, a esta hora de la noche ya estoy un poco cansado. Si me... No, pero vamos a la pausa. Vamos a la pausa. En la pausa reordenamos. A ver, porque ¿qué pasa? Están los generales. Hacemos un raconto. Generales son 4 que se van.
Sí. Y en esa época eran 12. Quiere decir que si sacás los que estaban más o menos en cargos no muy importantes. El único problema es que los que dan el golpe tienen mando de tropa. Ahora, igual, para estar diciendo que de 12, 4 se van, digo, pero esos 4 no eran ni asomo peruanistas o progresistas o que querían hacer es que yo no sé, yo no lo sé. Probablemente eran legalistas más que peruanistas. Pero aparte, en el mismo, bueno, vamos a hablar después porque en el mismo libro hay un muy buen análisis de cómo la tendencia, digamos, del generalato en la década del 60, cómo fue evolucionando. Digo, si ustedes a 40 años pudieron analizarlo y decir claramente que iba en un sentido, la gente que estaba ahí, me parece que era más fácil saber ese dato, ¿no? Digamos que cuando decimos que ¿Quién era quién? Bueno, Sereñi y Licandro eran muy escépticos a esa novelería, no es una palabra mía, a esa novelería de la izquierda con respecto, era muy escéptico. Era y Licandro y bueno, y Aguerre, Pedro Aguerre y Pedro Montañés también le dice. Montañés no estoy tan seguro. Montañés no estoy tan seguro. Aguerre le dice a este hombre, a Corseñac, ¿no? Cuando Aguerre sí, pero yo no sé. Existe eso, no lo sé. Yo con Montañés no lo sé, porque hay un tema que es el siguiente. Por un lado, entre ellos todos se conocen. Pero una cosa es que se conozcan entre ellos y otra cosa es que hacia afuera de la sociedad se sepa los puntos que calza cada uno. No, está claro. Entonces vos decís, bueno, sí, Pérez Caldas era un ballista de toda la vida. Sí, entre ellos se conocen. Fue decán de Luis Valle. Claro, sí. claro. No, fue decán de Luis Valle, era un hecho político. Un hombre ligado a... Sí. Y bueno, y tomó la posición que tomó en febrero. En algún momento, no, de irse, digamos. Primero dio el golpe, sí, después se fue. Sí. Seguimos después de la pausa, estamos acá en La Máquina de Pensar, estamos conversando con Yuri Gramajo sobre... Yuri Gramajo, impresionante, y Sergio Israel. Yuri Gramajo... Me persigue ese Gramajo. Sí, Yuri Gramajo en realidad no está Sergio Israel. Los dos son coautores del libro El Golpe Febrero, editado por... Aclará que no fue invitado por la producción de Gramajo, que no tengo la culpa yo. Si no, Gramajo debe estar escuchando y va a decir, ¿cómo? Y yo tenía que estar acá. Exacto, el flaco Germán, ahora vamos a poner una voz parecida a la de Gramajo. Después de la pausa seguimos acá en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Sergio, empezamos hablando, yo te dije esa gran pregunta que después capaz la encaramos de nuevo, pero habría que decir exactamente qué pasó en febrero del 73, porque ustedes sostienen que, incluso el título, ¿no? El título es El Golpe de Febrero, ¿no? O sea, ustedes plantean que hubo un golpe, que no todo el mundo plantea que hubo un golpe de Estado en febrero. Vos sabés que es una cosa muy sintomática. Los protagonistas sí. Ignacio Huguet, por ejemplo, que era dirigente del Congreso Obrero Textil, dijo esta semana en estas charlas que hubo en la Intendencia, organizadas por la Universidad y el PIT-CNT, que él está convencido que el golpe fue en febrero. No quiere decir que en aquel momento lo pensara, pero hoy sí. Los militares, 9 de cada 10. Hay un diálogo muy interesante que yo encontré revisando los archivos de prensa. Cuando se cumplen los 20 años del golpe, le hacen las clásicas notas, igual que estamos haciendo todos ahora. Le hacen una nota y le hacen una entrevista a varios protagonistas, entre ellos al coronel Caballero, que nosotros lo mencionamos acá, jefe de los 3 batallones estos del Regimiento 1 de Camino Maldonado, que tenía entre ellos el batallón Florida. Y el tipo tenía una fuerza importante para defender la Constitución. Se había tenido muy buenos éxitos enfrentando a los Tupamaros, pero no estaba dispuesto a dar el golpe de Estado. Entonces le preguntan, y dice, yo me retiré un día antes del golpe. Y le preguntan a los periodistas, se retiró el 26 de junio. Y dice, no, ¿qué dice? Yo me retiré el 8 de febrero. Es decir, él está hablando del golpe en febrero. Ahora, ¿qué es lo que pasó en febrero? ¿Qué es lo que pasó en febrero? En febrero muy sencillo. En febrero, a ver, un pequeño antecedente, si lo hago muy largo, interrumpime. Cuando Bordaberry asume la presidencia, que bueno, Pacheco tenía todo un manejo particular con los militares, pero la asume Bordaberry en marzo del 72. Y Bordaberry no había construido todavía esos vínculos. Y quiere nombrar
a el brigadier Sena como ministro de Defensa, que era un militar que había sido ministro de Interior, un hombre de la línea dura pero legalista, vamos a decir, y lo quiero nombrar. Entonces parece, porque obviamente yo no tengo las pruebas, pero es una versión muy fuerte, que lo fueron a ver dos generales y le dijeron, este hombre lo vetamos. No sé si por su concepción política, por ballista, por ser de la Fuerza Aérea, por lo que fuere. Es decir, pero eso fue en privado, si es que realmente ocurrió, no se sabe. ¿Cuál es la diferencia entre ese veto, o supuesto veto a Sena, y febrero del 73? Es que lo hacen explícito. Los llaman y les dicen, si dentro de una hora Francese no se va, lo decimos público. Sí, perdón, el general Antonio Francese es igual que Sena, un militar retirado, igual que Sena, un militar retirado, con fuertes convicciones democráticas, pero muy militar. Es decir, no era un oficinista, era un tipo que estaba retirado en su casa, había sido ministro del Interior, había sido general, ¿verdad? Con Pacheco. Con Pacheco lo llaman por la vida del Partido Colorado, y el tipo, y se pone el uniforme, cosa que no es muy común en los retirados, pero tiene el derecho a hacerlo. Se pone el uniforme y se va a Casa de Gobierno a asumir como ministro de Defensa. Eso es en febrero. Eso es el 7 de febrero. 7 de febrero. Ya había habido el episodio de Vasconcellos, que es muy importante porque Vasconcellos graba en su casa, en la calle 18 de Julio, una proclama durísima donde dice que hay un golpe de Estado, que se viene la Internacional de las Espadas. Es decir, Vasconcellos tenía más fuentes que muchísimos muchísimos políticos de todos los sectores. Es decir, él era de Artigas y tenía sus contactos en la Marina, tenía sus contactos en el Ejército. Lo explicitaba, lo decía públicamente, digamos. Él lo dijo en la Radio Carve. Exacto, dijo que se viene un plan para hacer un golpe de Estado. Al otro día o los 3 días nombran a Francese. Claro, como tabla de salvación. Entonces nombran a Francese, sacan al ministro de Defensa, que era ahora Malet, Armando Malet. Era Malet, viene Francese y recibe esa llamada, como decís vos, el presidente Bordaberry, diciéndole que si en una hora o en ese día no renuncia, no saca a ese ministro, lo van a sacar ellos. No lo van a sacar ellos, van a sacarlo, van a hacer una proclama, a diferencia de este otro episodio que yo te contaba antes, que es privado, lo hacen público. Es decir, ahí hay una pulseada, porque Bordaberry puede haberle dicho, bueno, ¿sabes una cosa, Francese, o sabe una cosa, general? Fracasamos, váyase para su casa, yo voy a nombrar al doctor fulano ministro. No, Bordaberry se pone firme, Francese se pone firme, y lo ratifican, digamos. Y tanto lo ratifican que Bordaberry se va a la televisión a grabar un tape y está hablando él y Francese está al lado con el uniforme, al lado de él. Pero eso no se lo dejan pasar. Es decir, el golpe de Estado, ¿cuál es el golpe de Estado? Sacar un comunicado diciendo que no quieren a Francese, es decir, lo antimilitar, es decir, en la lógica militar, vos podés opinar lo que quieras de que quiera, pero en el boliche tenés que cumplir, no podés opinar sobre quién va a ser el ministro, ni el comandante, ¿entendés? Entonces, ese es el juego que nosotros los civiles no entendimos. Es decir, la sociedad civil no entendió porque estaba acostumbrada. No, y porque ya estaba acostumbrada a que los tanques andaban por la calle y estaba acostumbrada a que había torturas y que había todo lo que ya sabemos que hubo durante el año 72 y antes. Y de alguna manera, y hay un porcentaje de la opinión pública que quería que vinieran los militares. Vamos, y que los políticos estaban muy desprestigiados, sobre todo encabezados en un país, yo me imagino, como tan presidencialista, con un presidente que personalmente no tenía, digamos, las dotes. De hecho, había llegado no como presidente, sino como un hombre, digamos, de paja, de Pacheco. Entonces, en un país que a todo apunta al presidente, que es muy presidencialista, no tenía mucho respeto. Yo, por ejemplo, ahora que te escucho hablar,
por primera vez me doy cuenta de que Bordaberry asume en marzo del 72 y esto ocurre en febrero del 73, o sea, no duró ni un año. Claro. Ni un año. Ni un año, exacto. Sí, y un año que le tocó ser un año del 72 que hubo más pólvora en este país que desde la guerra del 4 que no había habido. Es decir, fue un año muy complicado, el 72. Entonces, no llegó a, digamos... Y ahí se va decantando todo, es decir, ahí está, digamos, como muy enfrentado, y bueno, y termina, yo no sé cómo habrá sido ese año, no me acuerdo cómo fue el fin de año del 72, pero no debe haber sido un fin de año fácil, y ya arrancó el 5 de enero la Junta Departamental, acá cerca, con el juicio, sí, pero el 5 de enero se reunió la Junta para tratar el tema de la corrupción. Sí, escándalos por el restaurante del Águila. Exacto, sí, y más, no era solo el Águila, era más. Pero, a ver, volviendo aparte de que los militares sacan esa proclama... Sí, y diciendo, pero ¿entendés la gravedad de la proclama? Sí, obvio. Y aparte, digamos, llegan a decirle que en el Canal 5 podría salir el presidente, exacto, pero si no habla francés. Si no habla francés. Pero si habla francés... Sí. Al Canal 12 que le dicen eso. Al Canal 12. Sí. Bueno, al 5 lo toman militarmente, entra un comando, lo toma y largan su propio discurso, que es este comunicado. Ah, bueno, pero entonces la proclama la sacan ellos. Sí, la sacan públicamente. Una vez que dan ese paso, hay todos esos documentos que Vasconcellos denuncia en el Parlamento. O sea que ellos van, por ejemplo, a las radios para sacar la proclama, o sea, cortan la radio en esta hora y en esta hora tienen que... Sí, lo hacen a la hora 20, que es la fuerza conjunta, por lo tanto nadie le llama mucho la atención. Sí, porque ya se escuchaban los comunicados. Ya se escuchaba, usan en la hora 20, pero en realidad están tomando, es decir, no es lo comunicado de la fuerza conjunta. No, están tomando militarmente, los medios de prensa. Y le impiden a Bordaberry expresarse. Le impiden expresarse. Después negocian y Bordaberry habla un rato después. Pero solo. No, pasan con el francés al lado. Con francés al lado, sí, francés está en una situación muy complicada porque francés creía que podía mandar y ya le había cambiado todo, es decir, es como una situación muy particular. Y Martínez, que es el general, el comandante en jefe del ejército en ese momento, que sabe dónde está parado, trata de convencerlo a Francese. Y no, le dice, no te preocupes, vos dejame a mí que esto yo lo arreglo. Bueno, entonces tenemos por un lado esta proclama y una cosa que a mí me llama la atención, esa toma también de los medios de comunicación, por lo menos por una hora, ¿no? O más, y aparte se conoce, incluso a nivel de los medios se corta la programación y se pone la musiquita musical, el comunicado. Eso es lo básico. Y eso es conocido por todos los políticos y nadie piensa que hubo un golpe. Bueno, nada. Ahora el problema es yo haciendo esta investigación aprendí un poquito de latín. Post festum, aprendí que es una expresión fácil de entender, ¿no? Después de la fiesta, ahora, o a los 10 años, a los 20 años, o a los 10 días, vos podés decir cualquier cosa y analizar. El problema es cómo te comportaste en ese momento. En ese momento. Bueno, no, pero digo, la gran pregunta es también cómo, con estos datos, estos hechos, gente con una gran capacidad, estamos hablando de grandes dirigentes, no lo vieron, digamos. De hecho, no solo no lo vieron, sino que en esas proclamas y en los próximos comunicados dijeron hay posibilidades de que haya un desarrollo de la izquierda progresista, porque hay una línea que está expuesta en los comunicados 4 y 7, donde se habla de porque las Fuerzas Armadas sacan un programa de desarrollo nacional. Sí, pero hay un detalle, perdóname, dale, porque los 4 y 7 es un tema bien largo. Bueno, para después de la pausa, entonces, después de la pausa... como vos quieras. No, sí, porque ya se nos pasó. Después de la pausa, estamos con Sergio Israel, vamos a hablar de los comunicados 4 y 7, o sea, ya pasó esto, lo que acá vamos a hablar del tema de Francese, y vienen los comunicados 4 y 7, qué dice la gente, los dirigentes, y qué explicación hay para eso. Después de la pausa. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Seguimos aquí conversando en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con el periodista Sergio Israel, coautor junto a Yuri Gramajo de El Golpe de Febrero, editado. Es un libro editado por Editorial Planeta. Sergio, un poco para
repasar lo del golpe de febrero, pasó eso con Francese, con el ministro de Defensa, lo obligaron, le torcieron la mano a los militares a Bordaberry. Antes, previo a eso, Bordaberry intentó llamar al pueblo para apoyarse por el pueblo a la Plaza Independencia y no vino nadie, vinieron unas centenas de personas, ¿no? Ustedes hablan de un tipo con una botella en la cabeza, un borracho. Está la foto. Está la foto. O sea que y hubo un vacío absoluto, o sea, este hombre que había asumido en marzo del 72, en febrero del 72 ya no tenía a nadie para llamaba al pueblo y no venía nadie, digamos, ¿no? A nivel de partidos políticos y de apoyo. Claro, y no hay, digamos, ahí sí juega el verano también. No solo no hay gente, no hay pueblo, sino que tampoco hay un respaldo político. Ninguno, decir, ¿no? Sí. Lo tiene. Medio como que se sienten comprometidos el resto, ¿no? Es decir, los que no son reeleccionistas se sienten medio comprometidos porque sí, al fin y al cabo era el Partido Colorado. Bueno, y Raumar Jude que llama a Pacheco, Pacheco está en Madrid y hace como que está mirando por otro lado. Claro, complicado, es un momento complicado. Lo que pasa que después eso como no se reproduce, digamos, una dictadura clásica, es decir, se retiran los militares y forman el COSENA, que es el Consejo de Seguridad Nacional, que funcionó durante toda la dictadura, que el secretario es Gregorio Álvarez, el primer secretario del COSENA, y están los comandantes y que se crea un ámbito, es como ya un cogobierno. Sí, o se crea más bien una autonomía de las Fuerzas Armadas, son autónomas dentro del Estado. O sea, nosotros nos mandamos adentro nuestro. No, eso ya ocurría, me parece, desde antes. Lo que ahora ellos están interviniendo en los problemas del país explícitamente. Claro, consejos de seguridad. No es que se mandan, es decir, es más que eso. Y ahí Bordaberry llama a la gente, no hay apoyo político, no hay apoyo de la gente, entonces toma el auto y se va a hablar con los militares y pasa un fin de semana muy largo, muy tenso. Muy tenso. Sí, con tipo de anécdotas y con todo tipo de visitas. Es para hacer una película el fin de semana ese en Suárez y Reyes, porque aparte se va, los de la Armada lo quieren hacer traer acá a la Ciudad Vieja para que él se haga fuerte y para protegerlo, pero él se da cuenta que no quiere ser protegido por una fuerza tan poco militarmente tan poco importante, y entonces dice no, vamos a negociar con los otros, que es decir, bien asesorado entre comillas, claro. Vamos a negociar con los que cortan el bacalao, y con Cristi. Con el ejército. Sí, con Cristi. Sí. Y entonces él negocia con ellos, obviamente está el tema del COSENA ahí, y en este panorama en el que aparentemente se zanja esa crisis, aparecen los comunicados, primeros 4, digamos, de este COSENA, y después el comunicado 7. Esos comunicados tienen 2 lecturas. Y esos comunicados, lo que dicen es, que hay que, ya las Fuerzas Armadas no hablando de la subversión, ya no hablando de la seguridad interna, sino ya hablando del país, del desarrollo, de que hay que buscar, hay que limpiar la corrupción política, o sea, todo un programa, hay un desarrollo nacional de la economía. No muy bien pensado ni muy elaborado. Solamente un punteo, digamos. Es un punteo de lugares comunes. Exacto. Tanto que se olvidan después de poner el tema de la defensa nacional, porque alguien se da cuenta, no sé si es Wilson, no me acuerdo ahora, que le dice, ¿y cómo? ¿Y esto lo firma el comandante del ejército y no la aérea, claro. Y no la defensa? Entonces rápidamente sacan el 7. Ahora, ojo, el comunicado 4, por eso hay 2 lecturas. Una, que es la obvia, que es decir, bueno, es una operación de inteligencia. ¿Qué quiere decir? O dicho de una manera más vulgar, como lo dijo el general Queirolo, un caramelo para la izquierda. Claro. Esa es la obvia. Entonces, que en ese momento vos podés verla o no verla, o verla pero querer manejarla. O querer ver otra caramelo, cosa. O querer ver otra cosa, como dice Sedeñi, que decía su abuela la vasca. Bien, esa es, digamos, la más fácil de detectar con los ojos de hoy. Es decir, bueno, le dijeron lo que ellos querían oír. Y allá abajo viene lo del marxismo, lo de que el enemigo, ¿no? Ah, sí, porque en ese punteo decía que había que sacar al marxismo-leninismo también, aclaraba, era una cuestión muy progresista, y se hablaba de peruanismo porque había habido un golpe en el Perú, ¿no? De este hombre, ¿cómo es? Velasco Alvarado, de eso que era peruanista. De eso te quería hablar, de Velasco Alvarado, porque
porque Velasco Alvarado también combatió a la guerrilla de su país y hizo un proceso en el combate a la guerrilla. Claro, claro, pero digamos, eso lo hizo Velasco, de todos los militares en todos los países del planeta, que en toda la historia que combaten a la guerrilla, solamente uno pasó con Velasco Alvarado. No, tampoco, en general, digamos... No, porque Nasser también, bueno, ellos se decían, algunos naceristas también, sí. porque ¿qué se dan cuenta? Se dan cuenta que, no es que combatiendo la guerrilla Nasser, yo no conozco la historia de Nasser en detalle, pero el concepto de Nasser es que él es nacionalista y se enfrenta al imperio, porque eso es la otra cosa que hay que darse cuenta. ¿Cuál es la virtud, entre comillas, de Velasco Alvarado? Que se enfrentó con las petroleras. Lo que pasa es que, claro, en Uruguay no hay petrolera porque no hay nada. Pero aparte nadie quiere enfrentarse. Acá vos lo que planteás, y está muy bien analizado, durante toda la década del 60 hay una progresiva, por decir algo, derechización del generalato, claro, donde se va haciendo cada vez menos legalista y sobre todo más una derechización. Sí. Creer que después de ahí iba a surgir un desarrollo nacional progresista era como medio difícil. De hecho, la gente que estaba en el ejército, reitero, Pedro Aguirre, Licandro, de Sereñi, decían que no, que eso eran fantasías, digamos, ¿no? Sí. Y sin embargo, Michelini, Ronnie Arismendi, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano, Juan Pablo Terra, todos esos dijeron que sí, que los comunicados 4 y 7 cambiaba el eje. No era una cuestión entre el poder civil y el poder militar, o entre las formas, digamos, y el poder militar, sino que la verdadera contradicción era entre oligarquía y pueblo. Bueno, y ahí vamos a la segunda parte, porque vos tenés lo del caramelo, o la operación de inteligencia, como le quieras llamar, teoría de los juegos, dicen algunos, o, si vos mirás el discurso de Sereñi del 9 de febrero, porque Sereñi no lo escribió, pero no es que Sereñi era un muñeco, porque Sereñi dice, no, yo expresaba el consenso del frente, dice a posteriori. Porque él habló como el nombre del frente el 9 de febrero, ¿no? Claro, sí. El 9 de febrero es el segundo aniversario del Frente Amplio, es un discurso muy importante que él da en la Unión, el 8 de octubre y Comercio, en el momento mismo que se está llevando a cabo el golpe. Es decir, el golpe había sido la noche anterior. La información no es como ahora. Claro, no había celulares, no había mensajes de texto. No sabía exactamente lo que estaba pasando en ese momento. En el momento que él está hablando en la Unión, Licandro se levanta, eso me lo contó el propio Licandro. Y da un papelito. Y da el papelito y le dice, los tanques vienen por agraciar. Los tanques vienen por agraciar. Sí. Claro. Y él siguió hablando como si, digamos... Y él, claro, muy profesionalmente, siguió con el discurso que estaba escrito. Sí. Siguió con el discurso, y en el discurso no es un discurso que diga, oh, maravilla. El comunicado 4 sale después que él habla. Así que él no podía hablar del comunicado. Sí, correcto. Pero habla de oligarquía y pueblo, y habla de que, es decir, le tira un cable a sus camaradas de armas. Es decir, no es que él se fuera a engañar sobre quién era Aguerrondo. No era que Michelini le tuviera que explicar quién era Aguerrondo, ni Arismendi ni Terra. Él sabía muy bien quién era Aguerrondo. Lo que pasa que no sé si estaban claro, después de 3 años de haber salido del ejército, es cuánta gente llevaba a Aguerrondo. Bueno, Selmar Michelini, ahí lo planteas en tu libro también, de que él creía que era imposible que hubiera un golpe de Estado. Entonces, digo, si vos planteas, primero, es imposible que vayan a dar un golpe de Estado. Segundo, es posible que alguno sea peruanista, o es posible que haya una línea progresista. Las dos cosas eran... con el diario El Lunes era un desastre, digamos, era un desastre. Se suponía que Michelini, que era colorado, digamos, un ex colorado que tenía fuentes de información, le erró como la espera. Y Carlos Quijano, yo acá entrevistamos una vez a Guillermo Chiflet, que Guillermo Chiflet, Carlos Quijano, lo comisionó a Chiflet para que lo convenciera a Michelini de que no, de que el artículo que había publicado en Marcha había que cambiarlo, ¿no? De que iba al fracaso. Quijano decía, era claro, acá la contradicción era entre el poder civil, entre la Constitución y el poder militar. Clarísimo. Mirado en la perspectiva histórica, es clarísimo. Sí. Ahora, para contestar a tu pregunta, o intentar contestar a tu pregunta, la teoría de Lenin sobre la revolución, que obviamente no era la de Terra, pero sí la de Arismendi y la de algún otro, era que había que dividir, que no se podía hacer la revolución en contra de todo el ejército.
y que había que dividir, es decir, que vos podías ir con una parte del ejército y el resto de la sociedad. Por eso él construye un aparato militar y por eso trabaja hacia el ejército. Alguien me dijo en su momento, que era alguien del Partido Comunista, me dijo que la idea era como, no sé si había muchos peronistas o había muy poquitos, pero era tratar de tirarle un lazo, tratar de aplaudir a esa parte, digamos. Es correcto. Entonces la idea como de entrismo, digamos, o una idea, no sé si de entrismo, pero la idea de incidir en la interna del otro, de la misma forma pero es lo que hizo el Partido Colorado durante toda su historia, es decir, controlar al ejército. De la misma forma que el MLN, que estaba ya vencido y estaban siendo, digamos, torturados, todo esto, estaban dándole línea, creían que podían darle línea y podían cambiar el ejército por dentro en conversaciones. Es que le dieron línea de alguna manera. Sí, pero en la perspectiva histórica todos estaban equivocados, digamos. Lo dijo Sereñi, digamos, no le dieron ninguna línea, digamos. No, le sacaron información de los políticos corruptos. No, yo creo que eso es una simplificación, con todo respeto, creo que es una simplificación de Sereñi. No, le dieron línea porque, a ver, ¿por qué iba a ser tan diferente, digamos, el Perú del Uruguay? Si eran los mismos uniformes, las mismas armas, la misma escuela militar en Estados Unidos... Bueno, la idiosincrasia de cada país sin duda vale. Y te tengo una pregunta, así como decís, ¿por qué iba a ser tan diferente el Uruguay del Perú, como decís vos, no? Sí. Y yo te digo, ¿y por qué el Uruguay va a ser tan diferente de Argentina, bueno, de eso Chile, es lo que dice Quijano, de Bolivia, y de Brasil, Eso es lo que dijo Quijano. ¿Por qué miran tan lejos? Quijano le dijo, ¿por qué miran a Perú si tienen acá Argentina y Brasil? Pero no solamente Argentina y Brasil, digamos, todos los ejércitos de América. No todos, porque después el general Torres en Bolivia y el general Torres, no te olvides, el general Torres en Bolivia. Sí, pero en el Cono Sur después, todo prácticamente Cono Sur en la década de 70. Y el coronel y el general y por qué pasó lo de Chile, Pinochet de Chile. Es decir, porque hubo un general Schneider. ¿Y por qué mataron a Prats? Si no hubieran matado al general Prats. Le pusieron una bomba y lo hicieron volar. Sí. No es tan sencillo. No es tan, es decir, nosotros lo miramos con los ojos de hoy y con el diario del lunes, como sí, pero entonces decimos, bueno, sí. Pero estamos hablando con el diario del lunes de gente muy inteligente que le robó radicalmente el bizcochazo, digamos, porque le robó, digamos. Eso es así. Los comunicados 4 y 7, ayer lo hablamos con Álvaro Alfonso aquí, nunca tenía posibilidad ninguna. O sea, fue una ficción escrita, quizás por Trabal, que no se sabía quién era. No, yo no estoy de acuerdo con eso. No, para nada. Eso es una simplificación. Lo que es raro... Esa es la versión de los ganadores, pero no es así. No, lo que es raro o lo que es difícil de comprender, bueno, vos has dado muchos elementos de cómo se podía llegar a sostener o a creer la posibilidad de que hubiera un peruanismo, de que los comunicados 4 y 7 había que apoyarlo. A ver, yo te diría que saques la palabra peruanismo. ¿Progresismo? A ver, porque hay como tres grupos. Estamos hablando de una institución armada muy vertical y con una tradición legalista como la uruguaya y con pujos golpistas, digamos, más o menos controlados en los últimos 40 años, es decir, del 33 al 73. Y sobre la cual la sociedad civil no conocía mucho. No. Vos dijiste, Michelini, como secretario de Luis Valle, tenía conocimiento del ejército. Sosa Díaz, que era el operador de Terra, del para PDC. ese tema, empieza a trabajar y empieza a hablar con Trabal, porque no es solo Jaime Pérez y Arismendi y Enrique Rodríguez y otros que hablaban con Trabal. Sosa Díaz empieza a hablar con Trabal. Trabal es católico como Sosa Díaz. Sosa Díaz empieza a tener conversaciones. Sosa Díaz me mostró la agenda completa de sus reuniones con se veía mucho con Trabal. Se veía mucho y discutían. Y vos no podés engañar a un tipo, como yo, un tipo inteligente, no lo podés engañar durante tanto tiempo. Lo podés engañar una vez, 2 veces, 3 veces. Sí, correcto. Sí. Ahora, bueno, salvo que pensemos que Trabal era tan genial que los engañó a todos y le hizo el trabajo a Sosa Díaz. A Sosa Díaz, a Terra, a Arismendi, a Michelini, a Curiel, que era digamos del equipo de Sereñi. Y Sereñi y Licando le decían, bueno, esto sí, yo qué sé, esto no le crean, estos son interrogatorios. Trabal los está interrogando, los está dando. Pero casualidad, todo esto está muy bien, o casualidad,
olvidémonos del tema de la muerte de Trabal. O casualidad, a Trabal lo despachan y lo mandan a Francia. Y el tipo dice, no, yo quiero ir a Inglaterra. No, te vas a Francia. Bueno, entonces... Yo no digo que esos serán todos los peruanistas, no estoy diciendo que Trabal fuera peronista. Porque si era peronista era uno solo. No, él tenía su gente, lo que pasa es que es una organización vertical. Tenía poca fuerza, digamos. Bueno, es que no lo sabés, porque cuando unos ganan, los otros... Claro. Bueno, perdieron. Sergio Israel, gracias por estar acá, La Máquina de Pensar. Y el golpe de febrero, bueno, hay muchas interrogantes ahí. En algún momento alguien va a tener que escribir alguna. Sí, alguien va a tener que escribir una novela como la que se escribió Anatomía de un Instante, Javier Cercas, sobre el golpe de Estado allá del 23 de febrero allá en España. Hacerla sobre junio. Sí, porque o sobre esta. Ajá. Bueno, esto es lo que intentamos. Exacto. Gracias por estar acá. Amigos, se terminó la semana. La semana que viene vamos a tratar de hablar de una poeta uruguaya muy importante, de Circe Mayer. El lunes seguimos aquí en Radio Uruguay a partir de